amigas y seguidores de Manitas Creativas, pues vamos a continuar estudiando con nuestras lecturitas diarias, ni tan diarias, pero bueno, aprovechando el momento que tenemos. Ya sabes que esta técnica de estudio es a través de la percepción auditiva. Te recomiendo antes de dormir, por ejemplo ahorita ya casi es la 1 de la mañana, ponte tus auriculares y empieza a escuchar. Si te quedas dormido pues no importa, porque vas programando tu cerebro. También a la hora que estés cocinando, barriendo, lavando los trastes, si eres ama de casa y casi no tenemos tiempo, pues son momentos en los que puedes estar trabajando pero a la vez concentrarte en percibir de manera auditiva. Entonces también a las chicas que son nuevas o no tienen tanto en el sistema y que van a participar en el examen de manera horizontal, sí es importante que chequen la bibliografía. Por ejemplo, esta lectura que vamos a hacer ahorita es la número 1 y viene Diario Oficial de la Federación 2019, decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Es un documento muy cortito. Vamos a ver las nuevas palabras, cuáles tenemos que tener en cuenta para el examen, y sobre todo no es tanto que te memorices la lectura, sino que entiendas y rescates esas palabritas clave que se repiten en los exámenes. Por ejemplo, habla mucho de igualdad, la parte de la cultura, diversidad cultural, la parte de las lenguas, lengua indígena, de cómo tú las incorporas en el sistema. Pues más que nada la recomendación es que además de las lecturitas, ya te había comentado en otro video que busques un canal de estudio. El que se me ha hecho súper bien es el de Edgar Valladares. No sé si tú sigas otro profesor, igual y postémoslo aquí para que también, si tú ves que está padre, está bueno el estudio, pues también lo dejes aquí. Y pues así se te va grabando más fácil cualquier tema. Nada más por eso es importante la bibliografía, porque por ejemplo este es de preescolar, entonces a veces son temas generales y las personas, como ya tienen tiempo y experiencia y dominan el tema, a veces omiten partes que a lo mejor si eres nuevo pues necesitas conocer. Pero bueno, eso es normal. Yo creo que al pasar de los años se te va dando esta experiencia y cada vez será más fácil que te grabes los temas o los contenidos, porque son cosas que ves en la práctica y pues se hacen de manera más cotidiana, ¿no? Hablamos de los aprendizajes que son significativos también, como en los alumnos, pues ahora nosotros como docentes. Vamos a dar lecturita. Yo me la hago un poquito más grande aquí a la pantalla por si tienes el tiempo de leerla, pues ahí la vas viendo junto a la lectura. Bueno, viene el decreto, lo que acabamos de leer, artículo 3º, 31 y 73. Aparecen muchos 3, 3º, 31 y 73. Al margen del sello del escudo mexicano, presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es este sexenio, presidente de México. Y decreto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución, previa aprobación de las cámaras de diputados y senadores del Congreso General de México, así como la mayoría de las legislaturas en la entidad federativa, declara: se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos ya mencionados, 3º, 31 y 73. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Artículo único. Se reforman los párrafos primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración para ser el cuarto, las fracciones 2, inciso C, 5, 6, párrafo primero, inciso A, y noveno del artículo tercero, la fracción 1 del artículo 31, y la fracción 25 y 29 del artículo 73. Se adicionan los párrafos segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo primero, décimo segundo, a la fracción 2, los incisos E, F, G, H, I y la fracción 10 del artículo tercero. Tuvo más modificaciones y se derogan del párrafo tercero el inciso D de la fracción 2 y la fracción 3 del artículo tercero de la Constitución de México para quedar como sigue. Y pues si quieres darte lectura en la Constitución pasada para que veas la diferencia, si no, no es necesario. Nada más que reconozcas que es lo nuevo.
Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Hay media superior y superior. Hablamos de prepa y profesional. La educación inicial, la educación inicial, primera, preescolar, secundaria, conforman la educación básica. Hasta secundaria es la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias, o sea, hasta la prepa. La educación superior lo será en términos de la fracción 10 del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Porque pues antes, como no era obligación, pues los padres no los mandaban, o los que sí lo utilizaban como guardería. Entonces aquí la labor del docente de concientizar porque es importante. Ya sabemos que entre más chiquitos aprenden más rápido. Corresponde al Estado. El Estado, la Rectoría de la Educación, la imparta por además de obligatoria, será, otra de las palabritas que vimos en todos los videos anteriores, universal, inclusiva, pública para todos, gratuita y laica. Gratuita y laica. Se deroga. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de la persona con un enfoque de derechos humanos. Acuérdate que en el otro video siempre pongo las manitas así, derechos humanos, para que te acuerdes. Un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Eso también viene mucho. Derechos humanos, igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria. Y acuérdate de la imagen del video pasado, que era un corazoncito con la bandera de México atrás. El respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, venía la palomita, y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia. Independencia y justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. En este programa, por ejemplo con Andrés Manuel, se da mucho valor a esta parte humanista, los valores, la justicia, la independencia, igualdad, equidad, que son palabras clave que vamos a ver mucho en el examen. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. También viene mucho el interés superior de las niñas y los niños. También hay otra lectura que habla de esos derechos del niño, niñas, adolescentes. Los maestros y las maestras son agentes fundamentales nosotros del proceso educativo y por tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Acuérdate de la imagen que era como una montaña y luego representaba el docente y toda la gente que lo seguía. Así, acuérdate esa parte. Somos agentes fundamentales de ese proceso educativo en la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Aquí pues ya entra lo de la formación integral, esa capacitación necesaria y esa actualización. Pues es como esto, ¿no? Todos los procesos que para presentar el examen hay que capacitarse, los cursos, etc. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de los maestros y las maestras en el servicio. Ese también fue un logro de este sexenio.
A las instituciones a las que se refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. Ahí vamos a checar ahorita la fracción 7 y de por qué no serán aplicable esta disposición. El Estado fortalecerá las instituciones públicas de formación docente de manera especial a las escuelas normales en los términos que disponga la ley. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 2 de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica, que es hasta secundaria, y normal en toda la República. Para tal efecto, considera la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades, contextos regionales y locales. Eso también, regionales y locales según el contexto. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de la ciencias y humanidades. Ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. En el examen venía mucho del cuidado del medio ambiente, venía también de cómo incorporar las lenguas indígenas si tenías un alumno que no dominaba el lenguaje y cómo dar la clase. También venía sobre, ¿qué más? Creo que nada más, bueno, lo que me acuerdo. Ok, punto 1, punto 2, inciso A y B, no viene nada. Inciso C, contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y el respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad, de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Se deroga el inciso D, y lo inciso E será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico-cultural. Eso también, cuando hay ejemplos que hablan del lenguaje, venía que el problema era cómo dar la clase. Entonces decía que si dar todo en español, y luego otras respuestas era que si retomar la lengua, pero pues traer a una persona externa para que enseñara a los maestros a hablar en esa lengua. Entonces pues aquí tener conciencia de que es súper importante en este sexenio conservar esas lenguas indígenas
Entonces ahí pues la mentalidad de qué harías tú como docente para conservar esa lengua, pero también pues seguir aprendiendo. El inciso G será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Será integral, educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar. Inciso I, será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. En el punto 3 se deroga, 4 bien igual. El 5, toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, por lo cual deberá promover recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. En el punto 6, los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, en los términos que establezca la ley. El Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, que es la básica y normal, los particulares deberán, inciso A, impartir la educación con apego a los fines y criterios que establezca el párrafo cuarto y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a los que se refieren los párrafos 11º y 12º. Y por el inciso B igual, el punto 7 igual, el punto 8, el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para fijar las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. En el punto 9, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios, no sectorizado, al que le corresponderá, tiene varios incisos. Inciso A, realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integral del sistema educativo nacional. Inciso B, determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación. Inciso C, establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación. Establecer los criterios, los indicadores. Inciso D, emitir los lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, así como de la mejora de la escuela, organización y profesionalización de la gestión escolar. Inciso E, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federales y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia. Inciso F, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planteles y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos. Inciso G, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la mejora continua de la educación,
el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, palabritas clave. Definirá también los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas federales y locales para el cumplimiento de sus respectivas funciones. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conclusión, planeación, programación y organización, coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas que durarán en su cargo 7 años de forma escalonada y serán nombrados por la Cámara de Senadores con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en su cargo 5 años en forma igual escalonada. Serán nombrados por la Cámara de Senadores, igual que el otro, por la Cámara de Senadores, con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativas, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para cumplir el periodo respectivo. La persona que integre la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberá ser especialistas en la investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa. Además, acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a ocupar un cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título 4 de la Constitución. El organismo al que se refiere esta fracción contará con un consejo ciudadano honorífico integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determina las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo y la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en términos de que la ley señala. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos para las instituciones públicas. Artículo 31. Primero, ser responsable de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas, ojo, a 18 años, para recibir la educación obligatoria y en su caso recibir la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Nos pasamos hasta el artículo 73, en el punto 25, de establecer el sistema para la carrera de las maestras y los maestros en términos del artículo 3 de esta Constitución. Establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, media superior, superior, secundaria y profesionales de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, biblioteca, observatorios y temas y además institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones. Para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional, así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios
el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a este servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en el marco de inclusión y diversidad. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República para legislar en materia de derecho de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma. 29-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regularización de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el ámbito de sus respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objetivo de consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. También le están apostando mucho a eso. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, a partir de la entrada en vigor de este decreto se abroga la Ley General de Servicio Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan sin efecto los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este decreto. O sea, lo pasado, ya, bye. Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerá vigente las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del servicio profesional docente. En la aplicación de este decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectar de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación. Se nos respetan los derechos ganados. Tercero, quedan sin efecto los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en servicio. Todo el problema que se dio con el presidente pasado, Peña Nieto. Quinto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley del organismo al que se refiere la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Mexicana y la Ley General del Sistema de Carrera de los Maestros y los Maestros a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este decreto. Sexto, el Congreso de la Unión deberá expedir las leyes generales en materia de educación superior y de ciencia, tecnología e innovación a más tardar en el año 2020, ya pasó. Séptimo, el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria correspondiente a más tardar en un plazo de 120 días. La legislación de los estados en el ámbito de competencias tendrá el plazo de un año para armonizar el marco jurídico en la materia conforme a este decreto. Noveno, para la integración de la primera junta directiva del organismo al que se refiere la fracción 9 del artículo 3 de la Constitución Mexicana, la Cámara de Senadores designará a sus 5 integrantes en un plazo de 30 días naturales contando a partir de la entrada en vigor de este decreto con una prórroga de hasta 15 días naturales, con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán. Esto será por los periodos siguientes: 1. 2 nombramientos por un periodo de 5 años, 2 nombramientos por un periodo de 6 años y un nombramiento por un periodo de 7 años. En la integración del Consejo Técnico de Educación, la Cámara de Senadores designará a sus 7 miembros en un plazo máximo de 60 días naturales de la entrada en vigor del decreto. 4 de ellos deberán ser representantes de los diversos tipos y modalidades de la educación. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, estos serán por los periodos siguientes: 1. 3 nombramientos por un periodo de 3 años, 3 nombramientos por un periodo de 4 años y un nombramiento por un periodo de 5 años. Para la asignación de los integrantes de la Junta Directiva y el Consejo Técnico, el Senado de la República emitirá convocatorias. Bueno, eso no viene en el examen, pero es importante saberlo. A ver, la Junta.
los recursos: administrar y controlar los recursos humanos, presupuestos, recursos financieros, bienes y servicios, servicios tecnológicos, asuntos jurídicos y mejora de la gestión. Habla de la Junta Directiva, la Junta de Senadores, la Administración del Instituto Nacional para la Evaluación, quienes pondrán las medidas administrativas y financieras para el funcionamiento de los mismos. Estas son todas las atribuciones. Bueno, habla de los tiempos, de la entrada en vigor, de cuánto duran. Ok, nos vamos al 11º. Para la integración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 3º en su párrafo 10º, el Ejecutivo Federal considera el carácter local, contextual y situación del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en materia de educación superior establecerá los criterios para su desarrollo institucional y regional, la actualización de los planes y programas de estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como al mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. Para dar continuidad a lo establecido en el artículo 3º, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales, las cual establecerá acciones para su fortalecimiento. Qué bueno, muy necesario. 12º. Para atender la educación inicial referida al artículo 3º, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días, a partir de la entrada en vigor de esta ley, definirá una estrategia nacional de atención a la primera infancia, de la cual se determinará la gradualidad de su impartición y financiamiento. Acuérdense que la educación inicial es antes de los 3 años, porque en preescolar empezamos de los 3 años a los 6 años. 13º. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones correspondientes para la impartición de la educación inicial básica, incluyendo la indígena, especial, así como la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica en el ámbito de la Ciudad de México, mientras se lleva a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al acuerdo que celebre la Federación y el Gobierno de la Ciudad de México. 14º. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la gradualidad para la implementación de los contenidos en este decreto. Y la Cámara de Diputados, anualmente en el presupuesto de egresos de la Federación, Salud, aprobará las previsiones presupuestales necesarias para el cumplimiento progresivo de las mismas. La Cámara de Diputados, el presupuesto de egresos de la Federación que corresponda a aprobación de los recursos necesarios. Para dar cumplimiento a la establecida del artículo 3º. ¿Qué más? 17º. La ley secundaria definirá que de los consejos técnicos escolares que integra un comité de planeación y evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple de manera integral la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y práctica docente, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales. Dicho programa tendrá un carácter multianual, o sea, de varios años. Definirán objetivos y metas, las cuales serán evaluados por el referido comité. También hay un documento que habla de eso, lo que hacemos al inicio del ciclo escolar, lo que implementamos. Habla mucho de establecer objetivos y metas. Vienen los, bueno, no sé si en este examen, pero en el de vertical pues venían los pasos a seguir en la ruta de mejora. Entonces nada más definir los conceptos, que los tengas bien claro. 18º. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º, fracción 2, inciso F, el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contando a partir de la entrada en vigor, definirá una estrategia nacional de inclusión educativa. También hay un documento en la bibliografía de inclusión educativa, o varios creo, la cual establecerá acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá en situaciones excepcionales. Ya pues bien, la fecha: Ciudad de México, 15 de mayo del 2019. Andrés Manuel López Obrador, réplica.
de compartir, suscríbete a este canal para que la comunidad siga creciendo. Sobre todo si ves los videos, deja tu like para que es un código, entonces sigue girando en la red y llega a más docentes que verdaderamente lo necesiten. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente video.